En primer lugar, los quiero saludar, desearles una feliz tarde. Vamos a arrancar con el tema de hoy, que son los números racionales. Antes, pues la reflexión de decirles de que el triunfo no está en el vencer siempre, sino en nunca rendirse. Y vamos a hacer un pequeño recordatorio de lo que nosotros habíamos estado trabajando. Bueno, entonces, sucede lo siguiente. Pues en la primaria nosotros trabajamos lo que era la parte de los números naturales. Ya hemos hablado de que los números naturales son los que nos sirven para contar. En algunos casos el cero no se cuenta como un número natural porque pues no empezamos a contar desde el cero sino desde el uno. Esto sería la parte de los números naturales. Y luego nosotros estuvimos estudiando el primero y el segundo periodo, lo que corresponde a los números enteros, que surgen de la necesidad de que cuando la resta en los números naturales nos da de pronto un número negativo. ¿Cuál es el ejemplo? Digamos que yo tengo 3 manzanas y quiero regalarle 5 a Marta. En este caso, pues yo le entrego las 3 que tengo y me quedan faltando 2. ¿Cómo hago yo para representar eso? Ahí es donde entran los números negativos y en este caso hacen parte de lo que son los enteros. Ahí nosotros hemos estado estudiando y nos aparecen el -5, el -2, el -3. Listo. Entonces, si nosotros miramos esta gráfica de acá, vamos a mirar que los números naturales están dentro del cuadrito naranja, que es un poquito pequeño, y son los números que están comprendidos del 1 hasta el infinito y vamos a ir de 1 en 1. 1, 2, 3, 4, 5. Listo. Cuando se nos presenta el caso que les comentaba, aparecen los números enteros, que en este caso van a ser parte de lo que son los números negativos. Tenemos, por ejemplo, el -5. En este caso, el que ustedes lo ven aquí como fracción, no es una fracción porque ustedes ya saben que 15 dividido entre 5 es 3. En este caso estaríamos hablando, por ejemplo, del -3. Tenemos el -8. Listo. Resulta que cuando ya no podemos trabajar o necesitamos de pronto dividir en partes más pequeñas lo que existe entre un número y otro, vamos a empezar a hablar de lo que son las fracciones o lo que representa partes de un elemento. Eso es lo que vamos a empezar a estudiar desde el día de hoy. En este caso, cuando nosotros hablamos de fracciones, vamos a encontrar, por ejemplo, lo que corresponde a un número dividido entre otro. Vamos a encontrar lo que son los decimales, decimales periódicos, semiperiódicos, bueno, en fin, esto los estudiaremos después. Lo que en el día de hoy nosotros vamos a estudiar va a ser la primera parte que corresponde a lo que son fracciones. Entonces, los números racionales podríamos decir de que es la unión de los números naturales, los números enteros y lo que serían las partes que hay entre los números enteros. Bueno, vamos a irlo mirando a continuación y vamos a ir mirando cuál es la forma o qué es lo que lo hace en especial. Bueno, entonces, en primer lugar, cuando nosotros hablamos de números racionales, lo que vamos a tener es que tienen esta forma. Va a ser un número dividido entre otro, es decir, A sobre B. En este caso, los números A y B van a ser números enteros. Lo importante aquí es que el número que está en la parte de abajo o donde está ubicada la B no puede ser 0. En el caso de que este número B sea 0, vamos a tener una inconsistencia matemática y no es posible solucionarlo ni tampoco tener un valor aproximado. Bueno, entonces, algo que había olvidado es que estos números racionales van a ser representados por esta letra Q, una letra Q con una doble lineecita. Entonces, si lo recordamos, los números naturales son una n con una linecita en el medio,
los enteros son una z con una línea en el medio. En este caso los números racionales corresponden a la letra Q. Entonces, en este caso lo que nosotros vamos a tener que cuando nosotros hablemos de los números racionales va a ser un conjunto que está representado por una fracción. En este caso va a ser un número entero dividido entre otro número entero, en el cual el número de abajo no puede ser 0. Esa es la única exclusión, lo único que hay que tener en cuenta para trabajar en este caso. Bueno, cuando nosotros hablamos de los ejemplos, simplemente es algunas que ya hemos trabajado. Por ejemplo, 2 sobre 3, que lo podemos leer de esta forma, o como ustedes ya lo han de haber repasado un poquito en la primaria, sería 2 tercios. Tenemos, por ejemplo, el de acá, 1 sobre 4, o también podría ser menos un cuarto. Tenemos, por ejemplo, 52 sobre 21, 52 sobre 21, y bueno, podemos ir mirando cuáles son todos este tipo de números que se nos pueden presentar. Es importante que notemos cómo se construyen, ¿no es cierto? Va a ser un número entero en la parte de arriba y un número entero en la parte de abajo. Estos números que ustedes los ven aquí también se pueden representar de la forma decimal. Al ladito ustedes miran que tengo 2,23, 0,4, menos 2,93, menos 0,532, 1,98 periódico, 4,3 periódico. En este caso los numeritos decimales que yo les puse acá todavía no los vamos a trabajar. Sin embargo, pues esto lo miraremos después, pues a medida de que nosotros vamos avanzando y como nos vaya rindiendo el tiempo. Bueno, chicos, trabajamos. Bueno, continuando, lo primero que nosotros vamos a estudiar es la fracción. ¿Listo? Una fracción es un número que se obtiene al dividir una totalidad en partes iguales. Ese es el concepto, digamos, de fracción. La fracción va a estar compuesta por dos partes. Una que se conoce como el numerador y otra que se conoce como el denominador. Entonces, cuando nosotros tenemos nuestra fracción, el número de la parte de arriba se conoce como numerador y el número de la parte de abajo se conoce como denominador. Aquí lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es lo siguiente. El denominador nos va a mostrar en cuántas partes se reparte la unidad o el todo que nosotros tengamos. Y en cambio, el numerador lo que nos va a decir es cuántas partes vamos a tomar de las divisiones que ya hemos dividido. Veamos un ejemplito pequeño. Por ejemplo, yo tengo mi fracción, es 2 sobre 6, también se la puede leer como 2 sextos, y lo que vamos a estudiar primero es el denominador. El denominador en este caso es 6. ¿Qué significa ese 6? Que mi unidad, en este caso está dibujado un círculo, se ha dividido en 6 partes iguales. Cuando nosotros hablamos de fracciones siempre tienen que ser iguales, no pueden ser una más grande que la otra, tienen que ser iguales. ¿Listo? Entonces, miremos 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes. Listo. Y lo que nos dice el numerador es las partes que yo voy a tomar. En este caso son 2, por eso son las 2 partecitas que están pintadas de color violeta o de este morado. Eso es lo que vendría a ser la fracción. Entonces, el denominador es la cantidad que divide en partes iguales y el numerador va a ser la cantidad de partes que se toman. Bueno, vamos a revisar lo que son las clases de fracciones. En las clases de fracciones tenemos lo que corresponden a las fracciones propias.
Las fracciones propias son aquellas en las que el numerador va a ser menor que el denominador. Revisemos algunos ejemplos. Todas estas fracciones que ustedes les ven aquí son propias. ¿Por qué se dice que son propias? Simplemente porque el numerador va a ser más pequeño que el denominador. En este caso miren que es 2, es más pequeño que el 3, 2/3. En el siguiente caso, un medio. De igual forma, el 1 es más pequeño que el 2. Tenemos un número negativo, menos 3/5. El 3 es menor que el 5. Menos 42/73. El 42 es más pequeño que el 73. 254/342. Cuando nosotros encontremos una fracción en la que el numerador sea más pequeño que el denominador, se conoce como fracción propia. ¿Listo? Bueno, aquí no lo puse, pero es importante tener en cuenta lo siguiente, que cuando nosotros hablamos de fracciones propias, estamos hablando de que la unidad se reparte en partes más pequeñas. Eso lo miraremos en la parte gráfica. Bueno, otro tipo de fracciones van a ser las que se conocen como fracciones, esta ya la miramos, las fracciones impropias. Las fracciones impropias son aquellas en las que el numerador es mayor que el denominador. Vamos a revisar cómo sería esto. Ya sabemos que el numerito de la parte de arriba de la fracción se conoce como numerador. En este caso, el numerador va a ser más grande que el denominador. Por ejemplo, nosotros tenemos aquí 5 medios. ¿Qué tiene de especial? Que el numerador es mayor que el denominador. ¿Listo? En la siguiente fracción tengo un número negativo, tengo 6/4. ¿Cuál es la característica? Que el número 6 es mayor que el número 4. El numerador es mayor que el denominador. Siguiente, 21/7. El numerador es mayor que el denominador. Menos 35/8. El numerador es mayor que el denominador. 425/120. El numerador es mayor que el denominador. Listo. Esa es la característica de las fracciones impropias. También vamos a tener lo que son las fracción igual a la unidad. Es aquella en donde el numerador y el denominador son iguales. Por ejemplo, 2/2, 5/5 menos 5/5, 45/45 menos 335/335. ¿Por qué se dice que es la fracción igual a la unidad? La fracción es igual a la unidad porque si realizamos la división que representa una fracción, nosotros vamos a obtener 1. 2 dividido para 2, 1. Menos 5 dividido para 5, menos 1. En este caso, pues la unidad. 45 dividido para 45, 1. Es por eso que se conoce como fracción igual a la unidad. Bueno. Nosotros entonces, cuando ya hemos hablado de lo que son el tipo de fracciones, vamos a tener otras que se conocen como fracciones mixtas. En este caso, las fracciones mixtas van a estar acompañadas de un número entero y de lo que corresponde a una fracción propia. Vamos a mirar un ejemplo. Estos 3 fracciones son fracciones mixtas y lo que nosotros tenemos es lo siguiente. Un número entero y tenemos a continuación la fracción propia. Vamos a recordar entonces.
El número entero, ya habíamos hablado, ya lo hemos visto que no tiene parte decimal. Y en este caso, esto es una fracción propia. ¿Por qué se dice que es una fracción propia? Porque el numerador va a ser menor que el denominador. ¿Listo? Miremos que todos los que están ahí a continuación tienen esa misma característica. Tenemos un número entero y el número entero está acompañado de una fracción propia. ¿Por qué es fracción propia? Porque el numerador es menor que el denominador. Listo. ¿Cómo se leen este tipo de fracciones? Este tipo de fracciones se leen 3 enteros y un medio, 2 enteros y 2 tercios, 5 enteros y 3 sextos. Listo. Resulta que cuando nosotros tenemos fracciones mixtas, las podemos cambiar a fracciones impropias o viceversa. Es decir, si tenemos una fracción impropia, la podemos cambiar a fracción mixta. ¿Cómo se realiza ese tipo de conversiones? Vamos a mirar entonces de fracción impropia a fracción mixta. Recordemos igual, ¿qué es una fracción impropia? La fracción impropia es cuando el numerador es mayor que el denominador. Es decir, el número que está arriba en la fracción va a ser más grande que el número que está abajo en la fracción. Listo. En este primer ejemplo nos dicen que debemos convertir la fracción 18 cuartos a fracción mixta. El primer paso que nosotros hacemos es realizar la división. Se realiza la división como la hemos aprendido de la siguiente manera. El número 18 se lo va a dividir entre 4. En este caso, el 18 va a ser el dividendo y el 4 va a ser el divisor. Bueno, 18 dividido entre 4 a 4. 4 por 4, 16. 16 a 18 me harían falta 2. Recordemos cómo son las partes de la división de esta forma. El 18 es el dividendo, el 4 es el divisor, el 4 de la parte de abajo es el cociente y este 2 es el residuo. Entonces, cuando nosotros ya hemos realizado la división, ¿cómo se organiza o cómo se representa este número en fracción mixta? La fracción mixta, vamos a decir lo siguiente: 18 cuartos, que sería el número que nosotros queremos convertir, vamos a decir que es igual a el valor que está en el cociente es el que corresponde a enteros, es decir, el valor que está en el cociente se lo coloca en esta parte de acá, por fuera de la fracción. El residuo, que es el que nosotros estamos obteniendo de nuestra división, es el que nosotros lo vamos a colocar en la parte de arriba. En este caso, nosotros colocamos el residuo en el numerador. Por favor, chicos, me colaboran. Como estábamos revisando, entonces, el cociente hace parte de lo que es el número entero. El residuo va a ser nuestro numerador y en el denominador se deja el denominador que nosotros teníamos, que sería el 4. Listo. Es decir, 18 cuartos va a ser igual a tener 4 enteros y 2 cuartos. En este caso, este es el número entero con la fracción propia. Bueno, vamos a mirar otro ejemplo y lo revisamos. Por ejemplo, en este caso nos dicen que nosotros tenemos que convertir
la fracción menos 43 quintos a una fracción mixta. Lo primero que tenemos que hacer, o el primer paso es, cuénteme. Bueno, en este caso nosotros vamos a realizar esta conversión de esta fracción, 43 quintos. Entonces, lo que nosotros primero vamos a realizar es la división. Dividiremos el número 43 entre 5. 43 dividido entre 5. Es un número de dos cifras. Como el 4 no lo puedo dividir entre el 5, tomo las dos cifras. 43 dividido entre 5 a 8. 8 por 5, 40. A 43 me hacen falta 3. Listo. Yo hago mi división normal y lo que vamos a hacer a continuación es colocar las partes. Importante, ¿no? Aquí este es un ejemplito que tienen que tener mucho cuidado. Miren que el número es una fracción negativa. Sin embargo, yo en la división no hago las divisiones con los signos, sino simplemente la división de lo que es el valor absoluto, es decir, sin tener en cuenta lo que es el signo. Y luego, ya cuando ya tengo la división, me voy por aparte y ya voy a colocar mi igualdad. Si yo tengo una fracción negativa, pues voy a obtener una fracción mixta también negativa. Si es menos 43 quintos, yo voy a decir que eso va a ser igual a menos 8, que son 8 enteros, que corresponde al cociente, y la fracción propia. En este caso, la fracción propia se forma con el residuo que nosotros tenemos, que sería el 3, y nuestro denominador corresponde al divisor, o simplemente se lo deja con el denominador que teníamos, que corresponde al 5. Listo. Nosotros entonces ya convertimos una fracción impropia a una fracción mixta. Bueno, continuando, nosotros vamos a trabajar lo siguiente. Vamos a hacer el proceso inverso. ¿Cuál es el proceso inverso? Convertir de lo que es una fracción mixta, la vamos a convertir a una fracción impropia. ¿Cómo se realiza este proceso? Se multiplica el número entero por el denominador y se le suma el numerador. Listo. Entonces, el número entero corresponde a 4, el denominador sería 7 y se le suma lo que es el numerador. Recordemos aquí en lo que ya hemos estado estudiando, lo que corresponde a la jerarquía de las operaciones. En la jerarquía de las operaciones, nosotros siempre arrancamos primero lo que son paréntesis. Si no hay paréntesis, vamos a resolver lo que son raíces cuadradas, potencias y logaritmos. Si no hay raíces cuadradas, potencias o logaritmos, continuamos con lo que es la multiplicación y la división. Entonces, yo realizo primero esta multiplicación y después realizo lo que son sumas y restas. Entonces, 7 por 4, 28. Le sumo el 3. 28 más 3 igual a 31. Listo. Cuando ya he realizado esta suma, yo lo que voy a hacer es decir que 4 enteros y 3 séptimos corresponde a el número que encontramos, 31 séptimos. En este caso, el denominador se lo deja igual, no se realiza ningún cambio en el denominador. Y ya nosotros ya tenemos entonces, hemos convertido de una fracción mixta, la hemos convertido a lo que corresponde una fracción impropia. Vamos a revisar otro ejemplo adicional. Convertir la fracción menos 2 enteros y 1/5 a una fracción impropia. Listo.
De igual forma, en este caso, nosotros estamos mirando que tenemos es un número negativo. Como tenemos un número negativo, únicamente vamos a trabajar es con el valor absoluto, es decir, no vamos a tener en cuenta el signo. Ese lo tendremos en cuenta después. ¿Cómo se realiza esto? Entonces, se multiplica el entero por el denominador y se le suma el numerador. Se multiplica el entero por el denominador y se le suma el numerador. Se realiza primero la multiplicación. 5 por 2, 10, más 1, 11. Listo. Cuando yo ya tengo mi valor o el resultado que yo he obtenido, lo siguiente es escribir la fracción mixta como fracción impropia. En este caso, la fracción mixta dice menos 2 enteros y un quinto, que eso va a ser igual entonces a menos 11 quintos. Si yo estoy trabajando con una fracción mixta negativa, tiene que darme una fracción impropia también negativa. Entonces simplemente es tener cuidado con el signo. Después de que nosotros hemos hecho el cálculo, miren que el valor que obtuvimos, el 11, es el que va en el numerador y en el denominador tenemos el mismo valor de 5. Listo. Nosotros vamos a revisar lo que viene a ser la representación de una gráfica de una fracción. Cuando nosotros hablamos de una representación gráfica, lo que tenemos que buscar es un dibujo, una gráfica, la cual la podamos utilizar para partirla en pedacitos. Nosotros podemos utilizar, por ejemplo, un círculo, lo podemos dividir entre 2, entre 3, 4, 5, 6 partes. Podemos utilizar un triángulo, que también lo podemos dividir en 3 partes, en 6. Bueno, un cuadrado también lo podemos dividir en 2, de esta forma, en 2 de la otra, en 4 partes o en 4 partes. Podemos utilizar rectángulos, podemos utilizar pentágonos. Lo importante es pues buscar de pronto un dibujo que se nos facilite para poder entenderlo, ¿no es cierto? Bueno, entonces vamos a empezar con la representación de lo que corresponde a las fracciones propias. Disculparán esto de acá arriba, no sé qué pasó. Bueno, por ejemplo, una fracción propia, ya miramos que es cuando el numerador es más pequeño que el denominador. En este caso, cuando nosotros hablamos de fracciones propias, la representación gráfica va a ser solamente un dibujo. Es un dibujo, por ejemplo, en este caso es un círculo, el cual lo vamos a dividir en partes. ¿En cuántas partes se realiza la división? Lo vamos a dividir en 10 partes. Se va a dividir en 10 partes, que es lo que nos indica el denominador, y de las 10 partes nosotros vamos a coger la cantidad que nos muestre el numerador. Entonces, este círculo lo he dividido en 10 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y lo que corresponde al 4, o lo que es el numerador, es la cantidad de partes que yo tomo. Cojo una parte, 2 partes, 3 partes, 4 partes. Entonces, la partecita verde que está aquí en este dibujo es la que corresponde a 4 sobre 10, o también podríamos decir que es 4 décimos. Bueno, esto fue en el caso de trabajar con un círculo. En el caso de que nosotros trabajemos con un rectángulo,
va a ser de igual forma. Nosotros tenemos que fijarnos es en el denominador. El denominador significa la cantidad de partes iguales en las que debo repartir el elemento. Entonces, yo voy a repartir o dividirlo en 5 partes y de las 5 partes voy a tomar 3. Miren que este rectángulo está repartido en 5 partes. 1, 2, 3, 4 y 5. Y de estas 5 partes se toman 3. Esto corresponde a 3/5. Bueno, hay otra forma en la que se puede realizar estas representaciones. Esta no es muy usual, pero también se podría. Por ejemplo, yo tengo un conjunto con 4 elementos, que serían las 4 bolitas que ustedes las ven ahí. De las 4 bolitas, entonces nosotros vamos a tomar 3/4. Si nosotros hablamos de que las 4 bolitas son el total, nosotros sería, ya están repartidas en 4, lo que vamos a hacer es tomar 3 de las 4 bolitas. Esto también se puede entender como si fueran 3/4. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Tengo un sexto. El denominador es la cantidad en la que se va a repartir nuestra figura. En este caso se reparte en 6 partes iguales. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y de las 6 partes, el numerador es lo que me dice cuánto debo tomar. En este caso se toma una parte. Es decir, la parte naranja corresponde a lo que sería un sexto. Vamos a mirar el siguiente caso. Son 7/9. 7/9. El rectángulo se divide en 9 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. De estas 9 partes, ¿cuántas se van a tomar? 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Me falta una, ¿no es cierto? Bueno, en este caso serían 6/9. Bueno, vamos a realizar entonces ahora lo que corresponde a las fracciones impropias. Es importante de que le pongamos atención a las fracciones impropias, porque estas son un poquito diferentes. Bueno, la fracción impropia habíamos dicho que es cuando el numerador es mayor que el denominador. En este caso, por ejemplo, tengo 5/4 o 5/4. ¿Qué significa que el numerador sea más grande que el denominador? Significa que en este caso ya necesito más de una unidad para realizar la representación de mi gráfico. Es por eso que yo les he puesto aquí lo que corresponde al número mixto. Cuando nosotros tengamos una fracción en donde el numerador sea mayor que el denominador, es recomendable encontrar su número mixto de esta forma. 5/4 podría ser un entero con un cuarto. ¿Y esto cómo nos sirve o para qué lo vamos a utilizar? Lo vamos a utilizar de la siguiente forma. El entero significa que va a ser una unidad completa y adicionalmente va a haber un cuarto, que sería la figura dividida en 4 partes porque el denominador es 4 y se toma una partecita. Entonces, miremos este gráfico cómo sería. Dice que son 5/4. ¿Listo? Entonces, en esta primera gráfica yo tengo 4/4. 4/4, si ustedes recuerdan, es la fracción unidad.
igual a la unidad. Esto va a ser 1, los 4 cuartos, y adicionalmente hay otro pedacito más que sería un cuarto. De esta manera nosotros completamos lo que son 5 cuartos. 1, 2, 3, 4 y 5. 5 cuartos, que sería lo que nosotros tenemos en verde. Revisemos el ejemplo de abajo. Dice 8 tercios. 8 tercios lo podemos trabajar de esta forma o podemos encontrar su número mixto. El número mixto sería 2 enteros y 2 tercios. ¿Qué es lo que significa este 2 enteros y 2 tercios? Significa que hay 2 unidades completas, que serían los enteros, y adicionalmente a eso va a haber otra unidad que está dividida en 3 partes, de las cuales se toman 2. Entonces, si nosotros contamos, vamos a encontrar de que estos son 8 tercios. Por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 tercios. ¿Por qué se dice tercios? Porque cada unidad está dividida entre 3. Entonces, aquí sí tienen que colocarle mucho cuidado en el tipo de fracción que es. Si la fracción es propia, se representa únicamente con un dibujo. Y si la fracción es impropia, es necesario tener más de un dibujo, como ustedes lo pueden ver aquí. Miremos otros ejemplos. Por ejemplo, yo tengo aquí el 7 medios. El 7 medios, si lo transformamos o lo convertimos a número mixto, va a ser 3 enteros y 1 medio. Entonces, ¿qué significa eso? Que yo voy a tener 3 unidades enteras o completas, que sería esta, 1, 2 y 3. Y aparte voy a tener la mitad de otra. De esta manera, si nosotros contamos las mitades, vamos a tener 7. Una mitad, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Este dibujo de aquí corresponde a lo que serían 7 medios, que también puede decirse que son 3 enteros y 1 medio. Bueno, miremos otro ejemplo, el 9 séptimos. En este caso, el 9 séptimos, las divisiones van a ser 7. Cada figura está repartida en 7 partecitas. Nosotros podemos realizar la conversión de 9 séptimos y lo que vamos a tener es una unidad y 2 séptimos. Entonces, yo tengo una unidad completa repartida en 7 partecitas y adicionalmente tengo otra unidad que se ha partido en 7 partes y de las cuales voy a tomar 2. Así, cuando nosotros contemos la cantidad de partecitas, van a ser 9 séptimos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 séptimos.